fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia eterna debe todo el corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar. Lectura del libro de los Salmos. Los cielos proclaman la gloria de la divinidad, y la bóveda celeste pregona las obras de sus manos. un día emite palabra al otro día, Y una noche a la otra noche imparte sabiduría. aunque no hay palabras ni lenguaje, Ni son oídas sus voces, por toda la tierra salió su sonido. y hasta el extremo del mundo su mensaje. En el mar puso tabernáculo para el sol, Y éste, como el novio o novia que sale de su alcoba, se alegra cual atleta para correr su camino. de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. La ley del amor es perfecta, que aviva el alma. El testimonio del amor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del amor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del amor es claro, que alumbra los ojos. La reverencia al amor es limpia, que permanece para siempre. Los juicios del amor son verdad, completamente justos. Deseables son más que el oro, más que oro fino. Dulce más que miel, que la que destila del panal. Quien te sirve es además por ellos alumbrado. Y al guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a quien te sirva de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro e íntegra, y estaré limpio y limpia del gran pecado. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de mí. La divinidad, mi roca y mi redención. Gloria a la divinidad creadora, redentora y consoladora, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos siempre tu paz, danos siempre tu paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos siempre tu paz, danos siempre tu paz. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún profeta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla.
Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Hola Margaritas, buenos días, y a todas las personas que nos ven por nuestras redes sociales este domingo. Espero que todos hayamos cumplido, o los que no lo han hecho aún todavía, pues más tarde vayan y cumplamos con nuestro derecho y nuestro deber ciudadano de emitir el sufragio con sabiduría. Este domingo seguimos haciendo este caminar de la fe, estudiando, ¿verdad? O acompañando a Pedro en este caminar de la fe, recordando su vida, sus historias, aprendiendo un poco de quién era Pedro. Y creo que nos hemos dado cuenta en estos 2 domingos anteriores, o he tratado de que nos demos cuenta, de que Pedro muy probablemente puede tener muchas características o puede haber experimentado situaciones muy similares a las nuestras. Y en ese buscar de similitudes que nosotros podamos encontrar un apoyo, ¿verdad? Una manera de también explorar nuestra propia fe, ¿verdad? Podamos encontrar esas similitudes que nos acerquen a Jesús tanto como lo estuvo Pedro, ¿verdad? Que podamos nosotros darnos cuenta de que no somos tan diferentes de los seguidores de Jesús, de los 12 apóstoles. Ahora hemos nosotros decidido estar en este camino de la fe, no porque nosotros lo hayamos decidido, como lo vimos en la primera reflexión del primer domingo de Cuaresma, ¿verdad? Es Jesús quien nos ha buscado, es Jesús quien ha llegado a nuestras vidas y nos ha hecho un llamado, y creo que ese llamado es el que nos ha hecho permanecer en esta comunidad, nos hace seguir trabajando en lo que hacemos, porque Él nos ha llamado y hemos aceptado ese llamado, ¿verdad? Hemos pasado momentos en los que nos hemos sentido perdidos, quizás nos hemos sentido que nos hundimos como Pedro en las aguas, y hemos pedido auxilio a la divinidad y hemos recibido ese auxilio. Hemos hablado de cuántas veces las oraciones en nuestra comunidad son respondidas, y creo que nos estamos dando cuenta de cómo estas situaciones que nos han pasado a nosotros también les pasaron a Pedro, ¿verdad? Ahora en el Evangelio escuchamos este famoso relato, ¿verdad?, de la confesión de Pedro. Y mientras yo hacía el ejercicio de preparar esta reflexión, se me venían tantas cosas a la cabeza, ¿verdad? Los Evangelios son tan enriquecedores, tienen tanto que a veces es difícil en un breve tiempo hacer una reflexión completa, exhaustiva. Y bueno, ni hablar, no nos vamos a meter en el campo de la teología, pero creo que debemos hacer este análisis de la confesión de Pedro. Me llamó la atención que esta famosa confesión de Pedro, ¿verdad?, es la base, ¿verdad?, de la estructura, de empezar el cristianismo a formarse, y actualmente la Iglesia Católica usa este fundamento para el episcopado histórico por el que se rigen, ¿verdad? Sin embargo, ya vimos también que otras iglesias no necesariamente lo ven de la misma manera, pero sí reconocen a Pedro como un discípulo al mismo nivel que el de los demás. Lo importante que yo veía en cómo las palabras y esta confesión de Pedro, Jesús, cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Salvador, Jesús le dice, bienaventurado
porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, sino la divinidad. Esta fue una revelación, una teofanía que Pedro tuvo. Y creo que debemos ser conscientes de que esa revelación que la divinidad tuvo con Pedro, ¿verdad? Esta confesión de fe no vino del razonamiento de Pedro, no vino de un proceso lógico, razonado de Pedro, decir, bueno, yo he andado con Jesús y entonces por esto, esto y esto, y ya se cumplieron estas profecías y entonces cumple todo un checklist para hacer esta confesión, sino que es la divinidad quien llega a Pedro y hace esta confesión porque la divinidad se lo ha revelado. Eso le dice Jesús, y a veces nosotros pensamos que la divinidad nos va a hablar siempre de un factor externo, ¿verdad? De otra persona, de algo inesperado, a veces algo sobrenatural, pero ahora nos estamos dando cuenta que también nos puede revelar en nuestros pensamientos esta fe que nosotros proclamamos, la que nosotros ahora predicamos. Y así muchas otras cosas nos puede revelar. Pero yo pensaba y quería hacer el ejercicio y quiero invitarles a que ustedes hagan el ejercicio de recordar alguna situación, si les ha pasado, identificar alguna situación en la que ustedes hayan experimentado una revelación, que sepan que no viene de su razonamiento, que no viene de una deducción lógica, ¿verdad? Sino que vino así de algo inesperado y que luego nos ha tocado procesar. Yo haciendo este ejercicio, ¿verdad? Intentando saber cómo la divinidad, poder identificar estos momentos que creo que nos puede costar identificar si no somos conscientes de esta verdad, de que la divinidad se nos está revelando, que nos está buscando, que nos está rescatando y está revelando la fe, ¿verdad? Esta comunión que tenemos con ella. Y yo sé que ya muchos la han escuchado, ¿verdad? Pero es la que ha sido como el punto de inflexión en mi vida cuando entendí, comprendí el amor radicalmente inclusivo de la divinidad para mí. Cuando comprendí que yo era su imagen perfecta, cuando comprendí que no había error en mí, que no había pecado en mi orientación sexual, cuando comprendí que yo y mi orientación sexual era parte de la creación perfecta de Dios, era parte de la imagen diversa de Dios y que me amaba así, que estaba en su voluntad y que sus planes habían estado siempre crearme tal cual era. Fue una revelación que no resultó de una deducción lógica, porque yo en ese momento estaba renuente a creer todo lo que Álvaro me compartía. Y le decía, no, está justificando, pero cuando pasa este momento, y siempre se lo he dicho, para mí fue como si me quitaran una venda de los ojos. Eso cambió mi vida. Y estas revelaciones cambian la vida. Y me llama la atención que Jesús inmediatamente les dice que no le digan a nadie. Y me quedé pensando, ¿por qué Jesús, cuando Pedro hace esta afirmación y reconoce que es la divinidad quien le ha hecho esta revelación, no les dice, vayan y ustedes que ya le escucharon, pues vayan y díganselo a todos, ¿verdad? Y vayan a decir que yo soy el Mesías, que yo soy el Salvador, del que han hablado los profetas, ¿verdad? No les dijo eso, sino que les dijo, no le digan nada a nadie. Y me quedé pensando, porque muchas veces cuando recibimos esta revelación, que la comprendemos y nos cambia, no necesariamente la hemos digerido y la hemos comprendido como la divinidad quiere quizás que la comprendamos. Entonces Jesús nos dice, tranquilos, ¿verdad? No vayan y se lo vayan a contar así, no vayan y vomiten lo que acaban de recibir. Y tuvieron que pasar otro tiempo, ¿verdad? Al lado de Jesús, para que esta confesión, para que esta fe tuviera un mayor sentido. Y cuando Él ya no estuviera, entonces estuvieron listos para proclamar. Y me recordé también de la situación en nuestra comunidad. Nosotros hemos hablado de
de que no predicamos dogmas, ¿verdad? Que no establecemos criterios y que dejamos a una experiencia personal, ¿verdad? El desarrollo de nuestra fe, ¿verdad? Que la basamos en nuestra propia experiencia con la divinidad, ese descubrimiento y esa construcción de la fe. Y creo que es sumamente importante que continuemos haciéndolo de esa manera. A veces podríamos pensar que tenemos que tener posturas y tenemos que ser bastante rígidos y tener quizás por escrito, ¿verdad?, qué creemos y cuál es nuestra fe. Pero eso podría ponernos en una situación en la que cerramos el espacio, ¿verdad? Y nuestras creencias no debería ser un impedimento ni una barrera para que las personas encuentren en nuestra comunidad un lugar seguro al que llegar y un lugar donde poder cultivar su fe. Hace poco nos visitó, para quienes recuerdan y estuvieran en ese momento, ¿verdad? Un compañero, un hermano de nosotros, ¿verdad? Y nos decía, ¿y ustedes qué creen? Y nos empezó a preguntar, ¿y ustedes qué creen del Espíritu Santo? ¿Qué creen de Jesús? ¿Qué creen de eso? ¿Qué creen de lo otro? Y todos empezamos así como, algunos quizás se pudo ver como un momento de vacilación, de que no sabíamos. Y la gente podría decir, es que esta ambigüedad puede hacer que la gente no se quede porque no saben lo que queremos, pero creo yo que tenemos que estar claros en eso, que nuestra manera de confesar la fe no debe de ser algo impositivo. Jesús no le dijo, y vayan y convenzan a los demás de que ustedes han encontrado en mí al Salvador. Porque al final tenemos que madurar esta fe, esta confesión poderosa, que si no la tomamos a la ligera y la tomamos de esta manera, como creo que muchas veces la toman las iglesias, y me recordó otra situación en mi vida que me ha pasado, que haciendo bromas con otros amigos del pasado decían, cuando salíamos a evangelizar en la iglesia, que poco les faltaba a algunas personas para agarrar del pelo a la gente en el parque y decirle, arrodíllese y confiese y haga esta oración de fe, porque si no, así no se va a salvar. Y la gente de verdad cree que esa oración estructurada, ya predefinida, ya ahí refrita, ¿verdad? Es una confesión y que está, si no dice exactamente esas palabras, la gracia no va a actuar, ¿verdad? La fe no se va a desarrollar, no va a pasar ahí algo mágico, ¿verdad? Tiene que ser exactamente al pie de la letra, cuando realmente, si nosotros creemos que la divinidad se nos revela a nosotros, y que la fe es este don de Dios para comunicarnos con Él, para que nos conectemos. Y hablamos de esta relación personal, que a la vez es comunitaria, pero que en nuestro caminar personal lo vamos descubriendo y lo vamos compartiendo en comunidad y vamos creciendo y vamos enriqueciendo nuestra fe de las experiencias, de compartir nuestra experiencia con los demás. Vamos teniendo la oportunidad de que cada uno crezca en la fe y de no imponer nuestras creencias en los demás, ¿verdad? Y no caer en este tradicionalismo de que todos debemos de creer lo mismo. Pero hay algo que creo yo que nos mantiene unidos y que es lo que tenemos que madurar y reflexionar y que debe de ser siempre el centro de nuestra fe, que es ese amor radicalmente inclusivo de la divinidad. Cuando yo pensaba en cómo esta revelación que tiene Pedro tenía similitud con esta comprensión y esta epifanía que yo tuve en mi experiencia personal, decía, y hacer el ejercicio de responder cada uno, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿O quién es la divinidad para nosotros? Pedro dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Porque en ese contexto estaban el pueblo de Israel, el pueblo judío, esperando un Salvador, un libertador, ¿verdad? Y nosotros creo que también muchas veces hemos esperado a alguien que nos rescate
de los prejuicios, de la soledad, de la falta de amor que experimentamos como personas de la diversidad sexual. Y es un mensaje poderoso el que tenemos en nuestra comunidad y que la divinidad nos lo ha revelado. Su amor radicalmente inclusivo. Estoy seguro que es la confesión más poderosa que nosotros podemos predicar y promulgar. Pero no solo de palabras, sino también con hechos, con acciones. Creo que estamos en esta construcción y en este constante recordatorio de que este amor radicalmente inclusivo no es un amor romántico, no es un amor fácil de vivir, es un amor que nos invita a alzar la voz ante la injusticia, a no hacernos el del ojo pacho e ignorar el sufrimiento de nuestro prójimo, Porque ese amor nos invita no solo a quedarnos con ese amor personal de la divinidad hacia nosotros, sino de reconocer que tenemos que compartirlo con los demás. Y esa es la parte más complicada de todo esto, pero estamos en esta construcción de la fe. Y si bien Jesús en su momento le dijo a Pedro, ¿verdad?, todavía no le digan nada, yo creo que en este tiempo de Cuaresma es importante que nosotros nos sentemos y tengamos claro, ¿verdad?, quién es Jesús para nosotros. ¿Cuál es la revelación que nos ha hecho? ¿Verdad? O cuál es la revelación que nos está haciendo. Y creo que esto es un ejercicio constante, que no es algo que nos pasa una vez en la vida, sino nos pasa de manera gradual, ¿verdad?, de manera progresiva. Y lo vamos comprendiendo, y en la medida que lo vamos comprendiendo, entonces nos vamos preparando más para compartirlos con nuestros prójimos, para compartirlos con los demás. Yo recuerdo que cuando me pasó esto, yo entré en una euforia, en una alegría de sentirme amado por Dios, y quería contárselo a Raimundo y Medio Mundo, y Alvarito fue como un freno para mí. Me decía, no, tranquilo, ¿verdad? Él veía mi entusiasmo por ir y gritarle a los cuatro vientos, ¿verdad? No, es que no hay ninguna condena, pero quizás no hubiera sido lo más eficaz, quizás no hubiera tenido los efectos que yo pensé que iba a tener en las demás personas. Quizás yo pensaba que con decírselos y contarles mi experiencia todos iban a creer y se iban a convencer, pero quizás no hubiera sido de esa manera. Y ahora que lo veo en retrospectiva, creo que estoy mucho más preparado, que he comprendido mucho más este amor, ¿verdad? Que no es un amor impositivo, que no puedo obligar a los demás a sentirse amados por Dios, que les puedo compartir mi experiencia personal e invitarlos a buscar su propia experiencia, pero que no puedo pretender que tengan esa misma experiencia que yo tuve. Y debo reconocer que en ese momento yo lo pensaba de esa manera. Pensaba que la gente iba a tener mi misma experiencia, pensaba que la gente iba a sentir esa misma euforia, pensaba que la gente iba a tener esa misma revelación. Incluso llegaba a pensar, cuando la gente lea este pasaje de las Escrituras, ahí va a actuar la Espíritu Santo y les va a revelar, ¿verdad?, el amor radicalmente inclusivo de Dios. Pero no pasa de esa manera, porque todos somos diferentes y todos tenemos una experiencia personal con la divinidad. Y por eso me gusta mucho la bendición que estamos utilizando al final de nuestros servicios, de cómo nosotros debemos de reconocer el rostro de Dios en las demás personas. Porque al final se les ha revelado también a estas personas. Y me puse a hacer el ejercicio de recordar los momentos en los que yo he podido reconocer la voz de la divinidad a través de ustedes en la comunidad. No necesariamente cuando han predicado o cuando han participado de compartir la reflexión, sino cuando hemos salido a tomar un café, o cuando hemos estado en la casa de alguno de ustedes compartiendo. Cuando escucho sus experiencias, cuando ustedes comparten, puedo ver a la divinidad revelándose en sus vidas, revelándose en su manera de pensar,
revelándose en los cambios que ustedes han sufrido desde que llegaron a la comunidad, revelándose en la experiencia de amor que ustedes comparten, que no es igual para todos, que no ha sido igual para todos. Para unos ha sido un proceso más corto, para unos ha sido un proceso más largo, para unos ha sido quizás todavía un proceso de incomprensión y se han alejado de la comunidad. Pero tenemos que confiar en que la divinidad está también con estas personas y se está revelando. Reconocer que la divinidad nos habla y nos revela su amor y de aceptar ese amor va a transformar nuestra vida. Pero tenemos que hacer esa pausa y sentarnos y no perder esa conciencia de quién es Jesús para nosotros, cuál ha sido la revelación para nuestras vidas que nos ha traído hasta aquí hoy. Así que les invito a que en este oasis podamos seguir reflexionando el jueves, ¿verdad?, sobre quién es Jesús para nosotros, ¿verdad? Si estas creencias, ¿verdad?, diversas en la comunidad deben ser una fortaleza y no una división para nuestra comunidad. ¿Cómo hacer de nuestra comunidad un espacio inclusivo, aceptando diversas creencias y experiencias de cada uno de nosotros con la divinidad? Seamos cuidadosos cuando compartimos este amor, porque no lo debemos de hacer de una manera impositiva, sino con la intención únicamente de compartir esa revelación del amor que hemos recibido. Pedro la recibió como una revelación de Dios, como Jesús le dijo. No viene de un razonamiento humano que nosotros hayamos comprendido el amor radicalmente inclusivo de Dios. Viene de esa experiencia reveladora que la divinidad en su misericordia ha tenido con cada uno de nosotros. Así que confiemos en que la divinidad no está lejos de nosotros, está en nuestro interior y constantemente se quiere revelar para que nosotros compartamos esta revelación del amor radicalmente inclusivo de la divinidad. Amén. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes, te lograste rescatar. Alma